Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta. El día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones, Cómo oír la voz de Jehová. Val comenzó con esta serie de predicaciones el domingo pasado y vamos a continuar los próximos domingos con este mismo tema. Cómo oír la voz de Jehová. ¿Listos? Vamos a comenzar esta mañana con una reflexión, porque ustedes saben que desde que la humanidad es humanidad hasta el día de hoy, siempre ha habido un gran debate. Nosotros estamos luchando los últimos años muy fuerte por predicar la palabra de Dios, y realmente hay mucha resistencia de la gente por saber si realmente Dios existe o no. Y obviamente la humanidad está separada, no solamente con diferentes dioses, simplemente con el hecho de reconocer si hay alguien superior a nosotros que nos creó y cuál es nuestra relación personal con Él. Entonces, si realmente Dios existe, entonces nuestra forma de vivir debe de ser de una manera muy diferente. Fíjense que los últimos años he seguido muy de cerca las noticias en el mundo científico, porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Hoy en día uno de los más grandes científicos de este tiempo acaba de reconocer que a través de sus descubrimientos y de su meditación e investigación en el tema, ha llegado a la conclusión de que sí hay un ser superior que nos creó. Él es un científico japonés que es una de las mentes más brillantes de los últimos 100 años. Entonces es un concepto muy interesante que la ciencia ahora esté volteando sus ojos, reconociendo la existencia de un creador. Fíjense que es muy importante, si realmente Dios no existe, entonces realmente no tenemos ningún problema, porque entonces podemos vivir como queramos, podemos hacer lo que más nos agrada, podemos hacer de nuestra vida lo que nos plazca sin tener ninguna consecuencia. Y si eso es así, entonces cuando muramos, pues se va a acabar el tiempo de nuestra vida, y como no hay nada más allá, pues entonces no hay ningún problema, porque no va a haber ninguna repercusión o ningún resultado por haber vivido como lo hicimos. Pero el problema existe en que si Dios es real y está ahí, como la mayoría de los que estamos aquí pensamos, entonces sí hay un gran problema, porque quiere decir que todos y cada uno de nosotros algún día vamos a tener que estar delante de Él y vamos a tener que entregar cuentas. Entonces eso es algo realmente para reflexionar, y precisamente el tema del día de hoy está muy ligado con esto. ¿Cómo escuchar la voz de Jehová? Si realmente no existe, pues entonces no tenemos que ni preocuparnos, porque si no existe, entonces ni siquiera tenemos que pretender escuchar su voz. Pero al contrario, si Él es real y existe, entonces ¿por qué no lo escuchamos como deberíamos? Porque entonces cada uno de nosotros deberíamos de tener una relación íntima con Él, y deberíamos saber y aprender cómo llevar una relación precisamente como Él lo estableció. En toda la Biblia, del principio al final, está establecida la perfecta voluntad de Dios.
cada pasaje, cada porción de la Escritura nos habla de un Dios que es real y que nos ama y que está dispuesto a tener una relación personal con nosotros. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Juan 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar desde el versículo 13 al versículo 16. Juan 3, 13, 16. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. En el momento que Juan estaba escribiendo esta carta, Jesús ya había venido al mundo, ya había sido muerto, había sido sepultado y había resucitado para sentarse nuevamente a la derecha del Padre. Y lo que está diciendo Juan aquí es que Él vino del cielo, bajó a este mundo, pero en ese momento de estar escribiendo todo lo que sucedió cuando Él estuvo aquí, Jesús ya estaba sentado a la derecha del Padre. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Aquí está Juan escribiendo literalmente lo que Jesús decía antes de su muerte. Entonces, en una misma porción de la Escritura tenemos varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo. En el momento que Juan escribió el Evangelio, Jesús ya estaba en el cielo, pero estaba citando lo que Jesús estaba diciendo en ese momento antes de morir. Dice: porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que estamos escuchando en esta porción de la Escritura es algo muy importante, porque hay un Dios que primeramente nos ama, que estuvo dispuesto a entregar a la muerte a su Hijo, siendo Dios, despojándose de su trono en el cielo, viniendo a este mundo a morir por los pecados de cada uno de nosotros, y después de morir al tercer día, dice la palabra, que resucitó y subió al cielo para sentarse a la derecha del Padre y ser nuestro ¿qué? Nuestro intercesor delante del Padre día y noche. Si Dios no existe, realmente estas palabras no tienen ningún sentido. Son solamente una historia registrada en un libro que se escribió por diferentes autores en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Pero si Dios es real y realmente existe, entonces se convierte en un mensaje muy trascendente. Porque la vida de cada uno de los que estamos aquí va a ser impactada y va a ser prácticamente transformada de una manera muy, muy importante si estas palabras son verdaderas. Entonces, lo que Dios quiere en primer lugar es que sepamos que Él existe. En segundo lugar, que Él nos ama. Y que a través de su Hijo, Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él y tengamos una relación personal con Él. Amén.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esta porción de la Escritura, si nos está hablando de un Dios que es real y que envió a su Hijo hace 2000 años a morir por nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y tenemos dos opciones. Podemos escuchar el mensaje y rechazarlo, o podemos escuchar el mensaje y hacer algo al respecto. Solamente hay esos dos caminos, no hay más opciones. O lo escuchas y lo aceptas, o lo escuchas y lo rechazas. Obviamente los que estamos aquí reunidos es porque de alguna manera hemos entendido que tenemos que escuchar y hacer algo al respecto. Fíjense algo muy interesante. Nuestra relación con Él comienza precisamente con el hecho de escuchar. Si nosotros escuchamos pero rechazamos el mensaje y nos damos la media vuelta, entonces ya no hay comunicación entre Él y nosotros, que es precisamente lo que el enemigo desea. Él no quiere de ninguna manera que nosotros tengamos algún tipo de relación con nuestro Creador. Entonces Él va a hacer todo lo posible por tentarnos, por ponernos dificultades, por alejarnos de esa relación personal con Dios, cuando Dios quiere totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo empieza la relación? Escuchando. El primer paso que damos es cuando Dios habla y nosotros inclinamos el oído y ponemos atención a lo que está diciendo. ¿Recuerdan cuando eran niños e iban a la escuela? ¿Sí? A ver, levanten la mano quien recuerda cuando iba todavía a la escuela. ¿Sí? Yo creo que todos. Los que no puedan alzar la mano, no se preocupen. Es algo muy interesante. ¿Saben por qué? Porque había ocasiones en que lo menos que nos importaba es estar escuchando lo que decía la maestra. Entonces ella hablaba y hablaba, y nosotros ¿qué hacíamos? Estábamos jugando, estábamos picándole las costillas a nuestro compañero de al lado, le estábamos jalando la trenza a la compañera de enfrente, estábamos haciendo 1000 cosas diferentes, menos escuchar lo que estaba diciendo el maestro. Entonces generalmente lo que él hacía es que nos llamaba la atención, ¿sí? Muchas veces, como Dios nos ama profundamente, tienen que suceder cosas en nuestra vida que llamen nuestra atención a la voz de Dios porque no queremos escuchar. No tenemos mucho tiempo, yo podría contarles parte de mi testimonio. El viernes, durante la oración en la mañana, los que vinieron a la oración, estuve contando parte de mi testimonio. Y créanme que fue algo muy difícil reconocer todas las cosas que yo hacía antes de conocer a Dios. Y quiero que entiendan una cosa, no me estoy poniendo como buen ejemplo, al contrario. Las cosas que yo hacía eran cosas terribles. Cosas que ahora me llenan de vergüenza y que no es fácil reconocer en público. Pero Dios permitió que sucedieran ciertas cosas en mi vida, precisamente por el tipo de vida que yo llevaba, para que comenzara a recapacitar en lo que estaba haciendo. Y después de muchos golpes muy duros, cuando llegué a Cancún hace ya casi 20 años, más de 20 años, sucedió algo muy difícil en mi vida que me hizo empezar a inclinar el oído a Dios. No los voy a aburrir con la historia, pero fue algo muy difícil. Entonces un día me invitaron a un estudio, yo iba con toda la intención de burlarme del pastor.
que el resultado fue totalmente lo contrario que yo pensaba. Porque yo iba solamente a divertirme y a pasarla bien con las creencias de esas personas, pero Dios habló de una manera muy impactante en mi vida. Y gracias a la llamada de atención que me dio después de escuchar la voz del pastor, hablando la palabra de Dios, fue cuando yo comencé a preguntarme a mí mismo si realmente todo lo que había estado viviendo y haciendo era correcto y si realmente estaba yo bien delante de Él. Fue algo muy difícil, pero saben una cosa, le agradezco mucho a Dios que haya sucedido de esa manera, porque si no, seguiría exactamente en lo mismo, en lo que estaba con anterioridad, y posiblemente ya ni estaría aquí. Les contaba cuando contaba mi testimonio, que una vez siendo jóvenes en la universidad, en vez de entrar a clases, nos fuimos al estacionamiento de la universidad a tomar cerveza y a fumar marihuana. Terminamos en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Íbamos por una calle y había un coche negro con una puerta abierta. A mí se me hizo fácil en el alcohol y la droga patearla. Inmediatamente salió un guarura con una pistola aquí en su, ¿cómo se llaman? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Así se llaman? ¿Pecheras? No, se llaman de otra forma, pero no me acuerdo. Bueno, donde guardan la pistola que se la ponen aquí en los hombros, ¿sí? Y estaba a punto de darme un balazo. Si no intervienen mis amigos que iban conmigo y le contaron una historia que había terminado con mi novia y estaba muy triste, por eso me había emborrachado, ahora estaría muerto desde hace ya mucho tiempo. Eso fue solamente una parte de la historia, ¿sí? Pero cosas como esas me sucedieron muy frecuentemente por el tipo de vida que yo llevaba. Entonces, gracias a lo que Él permitió en mi vida, ya vamos a terminar, bebé, no te preocupes. Gracias a que Dios permitió eso en mi vida, ahora puedo estar aquí delante de ustedes, porque Dios hizo una transformación completa en mí. Bueno, todavía sigue trabajando en ello, pero así como todos los que estamos aquí, éramos de una manera antes de conocerlo a Él y hemos cambiado después de conocerlo a Él, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que está buscando Dios, llamando nuestra atención para finalmente nosotros podamos escuchar su voz. Y el problema no es que Él no hable, el problema es que Él habla todo el tiempo, pero nosotros no queremos escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan cuando eran niños y nos decían cosas? Que les decíamos, cállate, no te oigo, no te oigo, no te oigo. ¿Sí? Así somos. Porque no queremos escuchar la voz de Dios, porque no queremos entender lo que nos está diciendo. Y Él quiere advertirnos sobre el tipo de vida que hemos estado llevando. Créanme, Dios no quiere hacernos daño, es todo lo contrario. El mensaje de salvación que leímos en Juan 3:16 es de un Dios que nos ama, que ve en el peligro en el que vivimos y que quiere hacer algo diferente con nuestra vida. Ese es el mensaje que Dios quiere transmitir a toda la humanidad. Pero ¿saben qué hacemos? No te escucho, no te escucho, ¿sí? No queremos escuchar. Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios si ni siquiera queremos escucharla? Y ese es el problema principal. ¿Saben que Dios nos habla de muchas maneras? Dios nos habla a través de la creación, los calendarios, el día, la noche, a través de los planetas, de los ecosistemas, del cuerpo humano,
a través de la perfección de la naturaleza, por lo menos la perfección que había antes de que nosotros destruyéramos la naturaleza, ¿sí? A través de todas esas cosas Dios nos habla. De hecho, este científico japonés del cual les hablo, a través de su investigación y de su observación de todas las cosas, fue como llegó a la conclusión de que realmente hay un Dios en el universo. Entonces Dios estableció muchas formas para hablarnos. El problema es que los seres humanos no queremos escuchar. Entonces, ¿quién nos dio el mayor ejemplo a seguir con respecto a nuestra relación personal con el Padre? Hubo un hombre que vino hace 2000 años, que no solamente vino a hacer un sacrificio para que a través de la fe nosotros nos pudiéramos reconciliar con el Padre. Él vino a mucho más que eso. Él vino a hablarnos nuevamente, ¿sí? Él fue enviado por Dios Padre para hablarnos a nosotros acerca de Él. ¿Y saben qué seguimos haciendo? No quiero escuchar. Vamos por un momento a Juan 5, 26 al 30. Juan capítulo 5, versículos del 26 al 30. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de... No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, es una palabra muy importante, dice, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco ¿qué? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, aquí hay varias cosas de las que les quiero hablar. Son cosas muy importantes, ¿sí? Primero, dice que el Padre le dio autoridad ¿a quién? Al Hijo. Entonces, Cristo Jesús, créanlo o no, no es nuestra meta final. Mucha gente predica y enseña hoy en día que lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón, que quién sabe qué signifique eso, porque bíblicamente no hay nada parecido en la Escritura, pero que nuestra meta final es Cristo Jesús. Una vez recibiendo a Cristo, ahí nos vamos a quedar, es el lugar donde debemos estar y es donde Dios Padre nos quiere tener. ¿Saben una cosa? Está absolutamente equivocado. Jesús en la Escritura estableció que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a ¿quién? Sino por... Fíjense, lo que está diciendo Jesús es que Él no es el destino final. Él solamente es el camino a través del cual llegamos ¿a quién? Al Padre. Entonces Jesús vino a enseñarnos que la meta final, nuestro objetivo final no es Jesús. Jesús solamente estableció el camino a través de su sacrificio para llegar al Padre, con quien tenemos que tener una relación personal y el objeto de nuestra vida de hoy en adelante
es nuestra relación personal con Dios a través de Jesús. Jesús simplemente es el camino por el cual llegamos al Padre. Y es algo muy importante, porque la meta no es Jesús. En otras porciones, de la Escritura dice que Jesús es la puerta. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a una casa, tocamos la puerta y nos quedamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer una vez que tocamos la puerta y nos abren? Entramos a la casa, no nos quedamos en la puerta. Entonces, Jesús simplemente es el espacio a través del cual podemos entrar a la casa donde mora el Padre. Y es algo muy importante. Ahora, quiero llamar su atención en estos versículos. Vamos a regresar a esta porción. En el versículo 28 dice algo muy interesante. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Fíjense, hoy en día, en vida, hay mucha gente que dice, yo no te quiero escuchar. Se tapa los oídos, se da la media vuelta y sigue viviendo como vive. Pero el día que mueran, cuando estén en el sepulcro, dice la Escritura, que todos van a escuchar su voz. Y aquí no está preguntando si queremos, si nos da la gana oírlo, ¿sí? Dice que todos lo vamos a escuchar. Pero hay dos clases diferentes de personas aquí. Y están claramente descritos en este versículo. Vean el 29. Dice, los que hicieron lo bueno, ¿qué van a hacer? Mas los que hicieron lo malo, prácticamente lo que Dios establece como hacer lo bueno y hacer lo malo, es quienes mientras estuvieron vivos en esta tierra, quisieron escuchar a Dios y quienes rechazaron la palabra que se les había predicado. Hoy en día, mientras nosotros estamos en vida, hay dos clases de personas, como lo hemos venido diciendo desde el principio. Los que escuchan la voz de Dios y los que se tapan los oídos. Entonces, una vez cuando llegue el fin de nuestras vidas y estemos en el sepulcro, Dios va a dividir a las personas en estos dos grandes grupos. Los que hicieron lo bueno fueron los que escucharon la palabra de Dios e hicieron algo al respecto. No es porque sean mejores que nosotros, no es porque sean más talentosos, no es porque sean superiores, fue porque simplemente escucharon la voz de Dios. Y eso radicalmente puede cambiar nuestras vidas de principio a fin. Pero los que no lo quisieron escuchar, ¿sí? Es como Dios define a los malos. No porque sean peores que nosotros, no porque no son dignos de que Dios los abrace y los acoja en su presencia, simplemente porque ¿qué hicieron? Cada vez que Dios les envió un mensaje a través de alguien, a través de algo, ellos se taparon los oídos y no quisieron escuchar. Esas son las dos grandes diferencias entre esos dos grandes grupos de personas. Entonces va a llegar el día, dice Jesús, cuando todos, quieran o no, voluntaria o involuntariamente, van a tener que escuchar su voz.
pero esta vez ya no va a ser con la esperanza de salvación. Va a ser algo, dice la Escritura. Miren, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de... El problema hoy en día es que hay muchos que Dios está continuamente hablando, pero son muy pocos los que no se tapan los oídos. Los que no se taparon los oídos tienen la esperanza de poder estar finalmente en su presencia, pero los que se taparon los oídos van a ir a condenación eterna. Y es un tema muy delicado. Ustedes pueden creerlo o no, pero es lo que Dios estableció y lo que está escrito en su palabra. Entonces tenemos dos opciones. Siempre ha existido esta verdad. Todos los seres humanos tenemos la misma opción. Podemos escuchar la voz de Dios y hacer algo, o podemos taparnos los oídos e ignorarlo, pero cualquier decisión que tomemos, según dice aquí en la Escritura, va a tener consecuencias. Entonces, finalmente vean el versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Entonces, ¿con qué Él va a emitir su juicio final a todo ser humano? Después de haber escuchado, ¿sí?, nuestro testimonio, es como nos va a juzgar. Entonces, Él no va a juzgar por absolutamente nada más que por el oído. Dice, según oigo, así juzgo. Entonces, durante toda nuestra vida, cada palabra que salió de nuestra boca, la más mínima palabra que salió de nuestra boca, desde el día que nacimos hasta el día de morir, es lo que Jesús va a tomar en cuenta para juzgarnos. Obviamente, una persona que no se tapó los oídos, ¿sí?, va a decir cosas conforme a la voluntad de Dios, y los que se taparon los oídos, obviamente, van a expresarse de manera absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Y es así como sucede, es una regla universal, ¿sí? Ustedes pueden prender sus noticias, pueden ver lo que pasa en el mundo y pueden distinguir muy fácilmente a los que se taparon los oídos y a los que no se los taparon. ¿Cómo? Comparando con lo que está escrito aquí. La única manera certera para poder escuchar la palabra de Dios está en la Escritura. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, es equivalente a estar sordos, porque no estamos escuchando la voz de Dios. Entonces yo puedo llegar a este lugar y decirles, miren, para poder ser salvos y reconciliarse con Dios, tienen que darme 5 millones de pesos cada uno. Ustedes tienen dos opciones. Pueden decir, este pastor está loco, basado en lo que está escrito aquí, o pueden decir, ah, caray, entonces tengo que juntar 5 millones de pesos para poder reconciliarme con Dios. La única manera de estar seguros que lo que les estoy diciendo es verdad, o que cualquier persona lo que dice es verdad, es solamente leyendo ¿qué? Las Escrituras, la palabra de Dios. Hay mucha gente que todavía no entiende que Dios nos habla todos los días.
Todos los días Él está en constante comunicación con nosotros. ¿Cómo? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Han escuchado la voz de Dios? ¿Sí? ¿Qué les ha dicho? A ver, los que dicen que sí. Ah. 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 Ahora, ¿cómo sabes que era Dios? No, eso no es correcto. ¿Sabían que hay muchas personas en muchas congregaciones que dicen haber escuchado la voz de Dios y hacen según ellos cosas para Dios? ¿Cómo sabemos que realmente fue la voz de Dios? No fue porque está aquí. Esa no es la razón. Pero miren, emocionalmente los seres humanos nos podemos engañar muy fácil a nosotros mismos. Si yo quiero un anillo de diamantes de 5 quilates, créeme que no voy a estar tranquilo hasta que no consiga el anillo de diamantes de 5 quilates. Y cuando ya lo tenga en el dedo, voy a decir, ay, ahora sí. Pero eso no quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. Fíjense, no es una pregunta para cuestionar si Dios les ha hablado o no. Es una pregunta para hacerlos reflexionar en cómo están seguros de que realmente fue la voluntad de Dios. Porque eso es lo importante. Saben que hay muchas iglesias que sacan dinero a los congregantes todos los días, a todas horas, y les sacan 5,000, 10,000, 7,000, y ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que eso es hacer la voluntad de Dios y que Dios está hablando a nuestra vida? Miren, busquen en internet a una mujer que se llama Ana Méndez, ¿sí? Él les va a decir si la han escuchado. ¿Quién la ha escuchado a Ana Méndez? ¿Ok? Si la han escuchado, ella se va a parar delante de ustedes y les va a decir, Dios les está hablando. Si realmente Dios les está hablando en su corazón, ¿sí? Tienen que hacer una ofrenda y un diezmo bastante jugoso, porque esa es la voluntad de Dios. Y si ustedes quieren sembrar, quieren cosechar en el reino, tienen que sembrar. Entonces, el que siembra poco, cosecha poco, el que siembra mucho, cosecha mucho. Así es que en esta fila, los que van a cosechar de 1,000,000 para arriba, en esta fila los que van a cosechar de 1,000,000 para abajo. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente nos está hablando Dios? ¿Saben cómo nos engaña muy fácil el enemigo? Por nuestras emociones. Si yo ese día me siento bien y siento cosquillitas en el estómago, digo, pues sí, esa es la voluntad de Dios. Pero hay algo muy importante. Dios quiere que seamos espirituales y no emocionales. ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios dar dinero al pastor a manos llenas para tener una verdadera relación personal con Dios? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si no lo dice, ¿qué? Exactamente. ¿Saben cuál es el problema? Que no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Sí, Dios nos puede hablar de forma audible,
Pero si ustedes hacen una encuesta, no es la forma más usual en la que Dios habla, porque precisamente Él quiere que nuestra relación con Él esté basada a través de ¿qué? No, a través de... No, a través de la fe. Si no creen en Él, ¿cómo lo van a escuchar? La única forma de ser salvos es a través de nuestra fe en Dios. Si no tenemos fe en Él, ¿cómo lo vamos a escuchar? Entonces, vean un ejemplo. Una vez yo estaba en un centro comercial y estaba caminando y de repente escuché una voz gritando, amigo, amigo. Y yo así en fracción de segundos dije, no es este, no es este, no es este, pues no es para mí. Y seguí caminando. De repente un muchacho, ¿sí?, se acerca a mí y me agarra del brazo. Me dice, pues no escuchas que te estoy hablando, mira, tenemos una promoción. Me volteo y le digo, perdóname, ¿te conozco? Me dice, no, pues claro que no. Entonces, ¿cómo me dices amigo? Si fueras mi amigo, yo sabría quién eres, reconocería tu voz y yo sabría que me estás hablando a mí. Pero como no reconocí tu voz, ni siquiera te conozco, por más que me llames amigo, si no te conozco, yo me voy a seguir de largo. ¿Saben cuál es el problema? ¿Sí? El problema es que Dios, no es que Dios no nos hable, es que no queremos escucharle. ¿Sí? Pero ¿cómo queremos escucharle si ni siquiera lo conocemos? ¿Cómo vamos a reconocer la voz de Dios si ni siquiera sabemos que está hablando Dios? Fíjense, es muy sencillo. Una vez, en una ocasión llegó nos congregábamos en un lugar antes de comenzar esta congregación y llegó un hermano en la fe y nos dijo, ¿saben qué? Me voy a divorciar de mi esposa. ¿Y por qué? Dice, es que Dios me puso en mi vida a la mujer de mi vida. ¿Y cómo fue eso? Dice, sí, es que yo toda la vida quería una esposa rubia, delgada y que tuviera ojos claros. Y le dijimos, pero tú eres casado. Dice, no, Dios la puso en mi vida porque es exactamente lo que yo buscaba. Entonces me voy a divorciar de mi esposa y me voy a casar con ella. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del divorcio? Entonces, realmente Él estaba completamente seguro que Dios le habló y que era su voluntad que él se casara con esa persona. ¿De veras? ¿Realmente le estaba hablando Dios? ¿O realmente él quería creer que Dios le estaba hablando? Saben, hay una regla muy, muy importante. Dios no se puede contradecir. Dios no te puede decir, esto está mal, no me agrada, es pecado, y luego decirte, bueno, sí, hazlo, al fin que no importa. No es posible. ¿Cómo sabemos que Dios realmente está hablando a nuestra vida? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si ya creímos, porque es el paso obvio, primero creemos en Él, pero después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un librito que se llama Biblia, el cual debemos de estudiar de principio a fin, no de la mitad para adelante. Este libro contiene toda la voluntad perfecta de Dios.
y es la verdad, y es santa, y es perfecta, ¿sí? De principio a fin. ¿Saben cuál es el problema? Muchos creyentes hoy en día andan diciendo por allí, no, sí, yo sí creo en Dios, yo creo en Jesús, sí, Dios sí existe, pero miren, no se acercan a este libro ni aunque les paguen. Pero hay un pequeño problema, que este libro nos enseña quién es verdaderamente Dios. Y nadie nos puede engañar, ni nosotros podemos engañar a nadie, porque esta es la perfecta revelación de Dios. Fíjense, mi esposa viaja muy seguido a ministrar al extranjero. Y para mí sería muy fácil, pues como siempre me tiene abandonado, pues me voy a divorciar y me voy a conseguir una mujer que esté en mi casa, que me cocine, que me atienda, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios me acaba de decir que yo quiero una esposa que esté en mi casa y que esa mujer que tengo, como siempre anda de viaje, me voy a divorciar de ella y me voy a casar. ¿Saben que la mayoría de los creyentes actúa de esa manera? Antes de consultar lo que dice la palabra de Dios. Pero eso sí, cuando hay comida y cuando hay alabanza, todos están alzando las manos. Gloria a Dios, qué bonito, y come y come. Sí, y nuestra vida es un desastre. Dios a través de Jesús quiere que conozcamos quién es el Padre. Porque de la manera que Él se sujetó a su Padre y fue enviado a la tierra para darnos a conocer su perfecta voluntad, es exactamente lo que el Hijo busca en nosotros. Que nosotros conozcamos a Dios Padre para que a través de nuestra relación con Jesús podamos reconciliarnos con Él, pero quiere que vivamos conforme Él lo estableció. Pero sin taparnos los oídos. Porque si nos tapamos los oídos no vamos a escuchar lo que nos está diciendo. A ver, levanten la mano, ¿quién sinceramente desea escuchar la voz de Dios? ¿Saben que el 99% de los creyentes hoy en día basan su relación personal con Dios a través de predicaciones en YouTube, a través de videos en internet, viendo la sarta de tonterías y escuchando las estupideces que se predican de principio a fin en muchas congregaciones donde no estudian la palabra de Dios? ¿Saben por qué las congregaciones están tan confundidas? ¿Por qué no tenemos una relación genuina con Dios? ¿Por qué no hay congruencia ni unidad en el Evangelio? ¿Por qué hay tantas denominaciones y tantas separaciones? Porque estamos escuchando otra cosa que no es la palabra de Dios. ¿Saben qué hacían en Berea? Libro de Hechos. Pablo predicaba y ¿qué hacían? Todos empezaban a decir, esto tenemos que hacer. No. Iban a las escrituras y decían, a ver si lo que este loco está diciendo es verdad. Vamos a compararlo con lo que dice Dios. Y ponían a prueba a Pablo, estudiaban las escrituras y decían, bueno, sí, él sí está predicando la escritura. Si no hacemos eso, tenemos garantizado, ¿sí?, que nos engañen y estemos haciendo todo menos tener una relación verdadera con Dios. ¿Saben por qué las congregaciones de hoy en día celebran Halloween, Día de Muertos, Conejito de Pascua, Navidad?
¿Saben por qué? Porque tienen los oídos tapados. Porque no quieren escuchar lo que Dios realmente estableció. Porque basan su doctrina en lo que ven en internet, en los videos que están de moda, y escuchan a herejes como Adrián Romero, como su hijo, como Dante Gebel. Es terrible lo que está sucediendo en las congregaciones hoy en día. Dios estableció que la verdadera manera de escuchar a Dios sea a través de su palabra. Primero con lo que Dios Padre estableció, luego con lo que su Hijo vino a enseñarnos acerca de lo que el Padre estableció, y luego con los discípulos que nos mostraron lo que Jesús vino a mostrar acerca del Padre después de que Él subió y se sentó a la diestra de Dios para estar abogando por nosotros. El profeta Samuel cuando era pequeño. ¿Alguien ha leído Primera de Samuel? Los primeros 5 capítulos. Es una historia muy interesante. Porque cuando Dios empezó a hablar con Samuel, como él no lo conocía, pues no sabía que era Dios. Y cada vez que Dios le hablaba, él iba con el profeta Elí y le decía, ¿me llamas? Decía, no, yo no te llamé. Entonces muchas veces Dios nos habla y no sabemos que Él es el que está hablando. ¿Por qué? Porque no conocemos este libro. Fíjense, ¿quieren escuchar a Dios todos los días? Abran este libro todos los días. Pero no lo lean como lo hacen los adivinos. A ver, Señor, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Mas envió mortalidad sobre ellos. Así nos estudia la Biblia. Quieren escuchar a Dios, tiene que ser una comunicación congruente. Empiecen con un libro, en el primer capítulo, desde el versículo 1, leyendo todo el capítulo hasta el final. Anoten qué les está diciendo Dios a través de eso. Analicen quién está hablando, a quién le está hablando, por qué le está hablando, qué le está diciendo, por qué le está diciendo eso. Saben que escuchar a Dios es una disciplina que requiere de toda nuestra atención todos los días. Tenemos que estar sentados, leyendo, anotando, buscando, analizando. No es obra de magia, ni es por adivinación, no es obra del destino. Ustedes recuerdan cómo, los que son casados ahora, cómo empezaron su relación con su pareja. Por lo menos la mía, yo no recuerdo que un día abrí los ojos, ya estaba en una casa con una mujer y ya era mi esposa. La vida de nadie comienza así, por lo menos de un matrimonio cristiano. De hecho, de ningún matrimonio, aunque no sean cristianos. Primero se vieron, luego hablaron, se escucharon, se comunicaron, ¿sí? Y después llegaron, ¿sí?, al pacto, al convenio de estar juntos por el resto de su vida. No apareció la esposa de repente de la nada como mi bella genio, nada más tronando los dedos. Tuvo que haber una relación, comunicación, ¿sí? Y la mayoría de ellas no fue al día siguiente. Pasaron muchos años, ¿sí? En mi caso fueron más de 9 meses. Fue una relación muy larga. Pero no fue de la noche a la mañana. Tuvo que haber comunicación entre mi esposa y yo.
y después ya decidimos casarnos. No puede haber relación con Dios nada más adivinando qué nos quiere decir. Tenemos que sentarnos a hablar con Él. Tenemos que sentarnos a escucharlo a Él. ¿Saben en qué consiste la comunicación? El primero habla, el segundo escucha. El segundo habla, el primero escucha. Si no se hace así, no hay comunicación. Y el gran problema de las congregaciones el día de hoy es que solo queremos, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, Señor, me hace falta esto, Señor, no tengo esto. Pero no estamos escuchando lo que Él nos está diciendo. Tal vez nos está diciendo, tranquilo, no corras, yo te lo voy a dar, pero ahorita no es el tiempo. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras. La manera más efectiva es este libro. Siéntense a estudiarlo, a escuchar a Dios y van a ver que Dios no les va a dejar de hablar. Es un tema muy amplio, no podemos terminar simplemente en una hora de predicación. Es un tema muy, muy extenso. Pero lo que Dios nos quiere decir es que la única manera correcta de poder comunicarnos con Él es a través de su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Siéntate a estudiar la Escritura. Porque el predicador de internet, el maestro de YouTube, no te van a enseñar lo que Dios te va a enseñar. Algo que aprendí, y no muy rápido en mi caminar con Dios, es que cualquier persona que te diga algo acerca de Dios, cualquier persona que te enseñe algo acerca de Dios, no lo tomes como una verdad absoluta. Primero investiga si eso es lo que realmente dice Dios, porque si no te van a engañar y vas a estar practicando algo totalmente diferente a lo que Dios estableció y no va a haber una verdadera comunión con Él porque estás haciendo y practicando cosas que Él jamás estableció. Halloween, Día de Muertos, Navidad, créanlo o no, son cosas que Dios jamás estableció. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, son cosas que Cristo jamás estableció. Entonces, ¿por qué las celebramos? Si van a la raíz de lo que significan esas fiestas, son fiestas dedicadas a dioses paganos mezcladas con cristianismo. ¿Ustedes creen que podemos llevar una verdadera relación con Dios haciendo eso? ¿Quiénes son casados aquí? Imaginen que están engañando a su esposa. El día que su esposa se entere que ustedes tienen un amante, ¿creen que se van a poder sentar tranquilamente a la mesa a comer? Yo espero que no. Yo espero que de menos les avienten un plato en la cabeza. De menos. Porque Dios le llama a eso como adulterio. Entonces ustedes pueden decir que Dios les habló y que esa es su perfecta voluntad, pero se están engañando a ustedes mismos. Eso se llama adulterio y a Dios no le agrada. Es un pecado muy fuerte, como cualquier otro pecado. Las mentiras, el robo, la pornografía, todo eso es pecado. Pero ¿saben por qué no lo sabemos? Porque decimos creer en Dios, pero tenemos los oídos tapados. Realmente no estamos buscando escuchar la voz de Dios. Estamos buscando hacer lo que se nos da la gana.
El problema de hoy en día es que seguimos tapándonos los oídos a la palabra de Dios. Y es algo que tiene que terminar en la vida de un creyente. La internet, YouTube, no te van a edificar, créeme. Porque así como hay muchos buenos maestros, hay muchos más malos que buenos. Y enseñan lo que se les da la gana. Y si tienen la oportunidad de sacarte dinero, mejor. Pero ¿saben por qué lo siguen haciendo? Porque tenemos tapados los oídos. Entonces el gran problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros seguimos tapándonos los oídos. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a quitarnos las manos de las orejas. Tenemos que sentarnos, abrir ese libro y empezar a estudiar y a escarbar la Biblia para conocer realmente qué es lo que Dios nos está diciendo. La mayoría de predicadores que enseñan la mala doctrina, que desafortunadamente son la mayoría, no todos, pero sí una gran mayoría, es porque se tapan los oídos y no quieren practicar lo que está establecido ahí. Y aunque lo ven escrito y lo ven en blanco y negro y dice ahí no hagas esto, no hagas lo otro, ¿sí? Ellos se encuentran cualquier justificación para decir, bueno, sí es lo que dice la palabra, pero vivimos bajo la gracia. Entonces seguimos tapándonos los oídos. Entonces lo primero que tenemos que aprender es quitarnos las manos de las orejas y empezar a escuchar la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.